Con la psicóloga Liz Millán estamos hablando acerca del tema del y en esta segunda parte pues pretendemos tocar algunos de los aspectos que se nos han quedado en el segmento anterior. Liz, sí habías aclarado por completo ya ante la premisa de si la mujer participa o la tenemos que ver 100% como víctima. Nos aclaraste precisamente eso, que hay que verla siempre como víctima. Siempre hay que verla como víctima, porque hay asuntos emocionales profundos que son los que pueden estar provocando que calle y no pueda moverse de esa situación. Okay. Porque está frente a una figura de poder, y ahí pueden haber amenazas, puede haber pobre autoestima de la persona, puede haber un historial de abuso sexual, puede haber disfunción con la figura paterna, puede haber un historial de haber sido abusada por otros hombres a nivel emocional. La línea es fina, Liz, y qué bueno que tú como profesional nos puedes aclarar, porque tampoco quisiera, que es mi preocupación, que cualquier mujer ante los acercamientos de alguien de autoridad diga, no soy culpable, soy víctima, accedo, al final soy víctima, yo no tuve que ver con esto. Fue el que me indujo a hacer esto. Entonces esa línea a mí me parece que es un poquito fina cuando estamos tratando de mujeres adultas con pleno conocimiento y con plena madurez de todo. El que se convierta para algunas, yo sé que no para todas, ¿verdad? Pero para algunas como en un incentivo de que me van a ver como víctima, el malo es el otro. Sí. Entonces esa parte pues no sé. Sí, aunque yo tengo la impresión, fíjate Juan Carlos, que eso es en el menor caso, en los menos casos, donde es con la intención, ¿verdad? Entiendo que en el porciento más alto realmente son víctimas. Además que fíjate, a nivel emocional, si de todas formas una mujer se expone a esa situación, algo no está bien en su interior. De todas formas, algo no está bien. O sea, a nivel psicológico, de todas formas, no está bien. Y algo, ¿verdad? Hay que enderezar ahí, sobre todo de su amor propio y de su historia. De tal vez de sobrevivencia a abuso. Sí, es que la palabra víctima, yo la interpreto, tal vez un error de mi parte, pero víctima lo interpreto como no culpable de nada, o sea, no culpable, eres víctima. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado historias donde quien seduce es la fémina, ¿verdad? Y hace caer al varón en algunas circunstancias. Entonces, cuando ella es la seductora, la que usó herramientas femeninas para la seducción, pues tuvo una iniciativa la mujer en hacerlo, y que finalmente entonces termine como víctima cuando realmente empezó a mover las cosas con un regalito al jefe, con una chulería para el jefe, no sé, con una foto que nadie vio, pero que el jefe la vio porque ella se la mostró, supongamos, ¿no? Entonces, cuando ella es la que toma la iniciativa, termina de todas maneras como víctima y siempre entonces el victimario va a ser quien aprovechó la posición para... No sé si me estoy explicando. Claro, existen esos casos. O sea, yo no quiero ser el verdugo de una víctima mujer. No, para nada. Se entiende, Lo que quiero, lo que quiero establecer también es que vamos a establecer entonces que la mujer es totalmente inocente siempre. Sí, existen esos casos, pero te menciono, Juan, que bien alta la probabilidad de que ese es el porciento más bajo. ¿Verdad? Que la mayoría de las mujeres que en algún momento acusan a alguien de abuso sexual o se sienten en un momento dado que son víctimas de abuso sexual es porque realmente son víctimas, ¿verdad? Sino que no fue que ellas fueron las que necesariamente provocaron, sino que realmente lo son. Aunque sí existen esos casos que tú mencionas, pero no es el porciento necesariamente más alto. Y cuando hablamos de niños y de adolescentes, ahí tenemos que decir que en el 100% de las veces, pues no es así. Claro. Y esto lo clarificamos porque hay gente que hasta puede pensar también que sí. Que pueden haber niños o niñas o adolescentes que provocaron. No. ¿Saben dónde ocurre eso? Dentro del mismo sistema familiar. En ocasiones, vamos a poner este ejemplo, papá o padrastro abusando y la madre llega a pensar que la niña, su hija adolescente, fue quien provocó. Para mí fue bien impactante escuchar en vivo el testimonio de Joyce Meyer. Yo siempre la he admirado mucho y un año tuve la oportunidad de ir a una convención que ella hace en St. Louis de mujeres y la pude escuchar en vivo contar su testimonio, ¿verdad? Joyce Meyer es una de las personas que más ha escrito sobre el tema de la sanidad interior. Es una sobreviviente de abuso sexual,
de parte de su padre. Ella identifica que ella en un momento dado se puso a contabilizar cuántas veces su papá la abusó sexualmente y ella sacó el número, porque fue por lo largo de años, desde que ella era niña hasta que logra salir del hogar. Pero lo más que a mí me impactó del testimonio de ella fue cuando la madre se entera de que el papá de Joyce, su esposo, la está abusando. Ella narra que ese día, su papá abusándola, su mamá llega más temprano de trabajar y los vio. ¿Y qué hizo la mamá de Joyce? Dio media vuelta y regresó 2 horas más tarde. Por lo que Joyce dice que ella se le hizo mucho más difícil perdonar a la mamá que al papá. Y hay muchos casos donde las madres saben lo que está pasando. Yo recuerdo a mí a nivel de maestría en la Universidad de Puerto Rico me dio clase la doctora Dorin Nuxon, que es una de las especialistas en abuso sexual en Puerto Rico. Es una de las personas que más es usada en peritaje. Ella fue presidenta por años del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Y ella nos narró a la clase de un caso donde mientras el niño era abusado sexualmente, la madre se ponía en la máquina de coser. Que eso se llama disociación. Ella ponía la máquina de coser a toda velocidad, o sea, haciendo el ruido, para no escuchar los gritos de su hija siendo abusada sexualmente. Y yo sé que hay gente que nos escucha que saben de lo que estamos hablando. Donde tal vez los otros miembros de la familia no le creyeron o hasta apuntaron que en vez de ser víctimas fueron provocadores de ese abuso. Por eso, ¿verdad? Que en este sentido que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a que la víctima es víctima cuando es frente a una figura de poder. Ay, esto, ¿verdad? Sí. Son cosas que uno las escucha Sí. y dice, de verdad que nosotros hemos vivido eso aquí. Sí, en Eso no Puerto estamos Rico hablando de diferentes lugares. constantemente ocurre. Sí. De hecho, yo tengo el conocimiento de que Utuado, Lares, son de los pueblos donde más abuso sexual existe. Hay mucho incesto y a veces es parte de la cultura familiar, porque otro dato interesante que también ha sido altamente estudiado es que es aprendido. Muchos de los abusadores sexualmente fueron abusados sexualmente también. Sabes que este elemento yo lo uso mucho para trabajar con víctimas en terapia, para sobreponerse al abuso y para poder perdonar al perpetrador, porque hay que perdonar al perpetrador. Saben que en el testimonio de Joyce Meyer, ella bautizó a sus padres. Ay, Dios mío. Ella después, cuando es pastora, los bautizó y ella los mantuvo económicamente hasta que murieron. O sea, ella no solamente perdonó, sino que dio frutos del perdón. Y entonces, cuando yo trabajo con sobrevivientes, el perdón, esto es un argumento que yo utilizo para que ellos logren completar ese proceso. No a forma de justificación, porque nada justifica que alguien a ti te haya dañado y nada justifica que alguien a ti te haya abusado. Pero sí, cuando la persona entiende que hay una alta probabilidad de que esa persona que te abusó fue abusada, que es que fue víctima primero y está copiando un patrón y está repitiendo una conducta y que lamentablemente no tuvo otras herramientas para poder sobreponerse en eso en la vida y copió, eso ayuda a las víctimas a perdonar a los victimarios. Y inclusive se puede cambiar el coraje hasta por compasión. Se cambia el coraje por misericordia. Mira eso. Por misericordia. Sí. Por misericordia. Porque fueron víctimas también. Y si tú fuiste abusado sexualmente, es importante que busques la ayuda. Porque si no, se va a manifestar eso en otras áreas de la vida. Hay experiencias que la gente, porque son traumáticas, prefieren meterlas dentro de un baúl, cierran el baúl y se le sientan al baúl encima. Y dicen, no, yo este baúl no lo abro porque de ahí van a salir lagartijos, sapos, culebras, serpientes, Godzilla, el Leviatán sale de allá adentro. Y mejor yo me le siento encima. De hecho, mucha gente inclusive llegan a la terapia
Y cuando empezamos en estos procesos de sanidad, de explorar, de hacer preguntas donde tienen que revivir las experiencias, porque hablar es parte de la sanidad, es ventilar lo que ha estado guardado por tantos años. Algunos abandonan los tratamientos. Cuando ya van progresando, prefieren no seguir en el tratamiento. Muchos lo completan, pero la mayoría deciden no volver, porque es bien doloroso enfrentarse a eso para poderlo sanar. Hay una oyente que está haciendo un comentario en el Facebook que perdonar es bueno, pero eso no borra los recuerdos, dice ella. Muy bien, eso es una realidad. Eso es una realidad. Pero lo bueno es que cuando se completa el proceso de perdonar, esos recuerdos llegan, pero sin dolor. Esa es la diferencia. Si todavía cuando viene a mi mente consciente la memoria, porque a veces lo guardamos en el plano bien inconsciente, como un caso que yo tuve donde yo llevaban años casados y habían podido tener relaciones de una forma, pero de otras no. Y era que ella había sido abusada sexualmente, pero eso estaba bien guardado en la mente inconsciente. Y fue a lo largo de muchas terapias y haciendo una diversidad de ejercicios que ella pudo caer en conciencia, que es que ella fue abusada sexualmente. Porque a veces eso se guarda en la covacha. Eso se guarda en lo más recóndito. A veces cuando vienen otras experiencias en la vida es que la persona, pues yo creo que a mí me pasó también. Entonces a mí me ocurrió, porque es un mecanismo. Así que perdonar es que cuando eso regrese a la mente consciente, ya no te duela. Si todavía te duele, si todavía sientes coraje, si todavía tienes sentimientos de venganza o de alta frustración por lo que pasó, entonces quiere decir que aunque a lo mejor has dado unos pasos importantes dentro del perdón, el proceso no se ha completado. Y entonces es importante que busques la ayuda para completar ese proceso, para que entonces se haya dado el cierre total de esa experiencia. No sé si lo que dices cualifica para dos planteamientos que hacen en Facebook. Por ejemplo, hay una, ¿verdad?, que fue víctima y dice que cuando se lo dijo un familiar se sintió nuevamente abusada. No sé si ese proceso se refiere a ese proceso de confesión, tú por tu experiencia puedes saber, pero ella dice que cuando se lo dijo un familiar fue como sentirse nuevamente abusada, fueron las palabras que utilizó. Hay otra que pregunta si el abusador ya murió, ¿cómo puede trabajar con él? Ay, me encanta esa pregunta, sí, me encanta. Sí, vamos al primer comentario. Puede ser si se lo dijo a la propia persona que la abusó, porque a veces vienen a terapia para decir, Lilla, yo necesito confrontar a mi papá. Yo necesito que tú me prepares para confrontar a mi padrastro, para confrontar a mi abuelo, porque yo sé que esto me pasó con la persona. Y tal vez es que es volver a las memorias de lo que ocurrió. O a veces es como lo que comentábamos, que se le dice a un familiar y el familiar hace a la víctima victimaria del proceso y en ese sentido también es abusada, que pasa también mucho en los tribunales. Claro. Son abusados doblemente, son abusados por la familia, son abusados por el sistema, más arrastran el abuso sexual. Y en cuanto a la radioescucha que nos pregunta de cómo completar el proceso de perdón con una persona que haya fallecido, una vez nosotros hablamos de este tema, la Escuela Gestalt de Psicología es bien rica en técnicas para dar cierre. Y hay una técnica que es la silla vacía y también el escribir cartas. El escribir carta a la persona que falleció. Yo le añado que le escriba la carta a Dios, ¿verdad? Que le escriba la carta a Dios y que Dios le lea la carta a esa persona. Esa es una forma de hacerlo. Y también, ¿verdad? Esto no es que estamos entrando en otros asuntos espirituales, esto es algo puramente psicológico, un ejercicio psicológico que ha tenido efecto. Donde tú imagines que la persona está ahí, no es que estamos convocando al muerto que llegue a la silla, ¿verdad? Sino que a nivel emocional, a nivel psicológico, visualiza como si esa persona estuviera ahí, tiene la sensación como si la persona estuviera ahí y le habla de cómo se sintió con el abuso. Hay personas que van si saben dónde estaban, al cementerio. Van al cementerio también. Y también hacen ese cierre. Ese cierre. Ahí siempre nosotros le recomendamos que le escriban la carta. Escribe la carta, entonces vas a ese lugar o en la terapia haciendo la visualización
y tú le lees la carta como si la persona te estuviera escuchando. Pero sí, aunque la persona esté muerta, tú sí debes pasar por el proceso para que tú puedas cerrar y ya no sufrir más por eso. Excelente. Liz, gracias por esta doble tanda que nos diste hoy. Ay, bien bueno estar aquí. ¿Cómo la gente te consigue? Pues pueden comunicarse con nosotros al 787-396-8307, 396-8307, y quiero hacerles una invitación especial. Mañana, jueves 23 de agosto a las 7 de la noche, tenemos el lanzamiento oficial en Puerto Rico de Lo que la pérdida no te puede quitar. Esto es una experiencia totalmente libre de costo que va a ser en el edificio Luis A. Ferré, que está detrás del Capitolio, en el último piso. Allí te esperamos mañana jueves a las 7 de la noche. Vamos a hablar sobre todo tipo de pérdidas, incluyendo pérdidas emocionales, y sé que vas a tener una experiencia bien de restauración, así que te esperamos. Gracias, Liz.